Vamos a continuar con análisis sintáctico y el tema que nos toca ver son derivaciones, dándole seguimiento al tema de las gramáticas, ¿sí? A la definición formal que estuvimos viendo acerca de gramáticas. La forma como estaba construida una gramática, quedamos en que iba a tener ¿qué partes? ¿Qué partes se recuerdan que tenía una gramática? En su definición formal, una gramática estaba compuesta por... Un símbolo inicial. Excelente, teníamos un símbolo inicial. ¿Qué más teníamos? Producciones. Terminales. Teníamos... Terminales y terminales. Perfecto, mucha, ahí estamos. Teníamos entonces un símbolo inicial, el cual se encontraba regularmente en la primer producción al lado izquierdo. La gramática iba a estar compuesta también de símbolos terminales, los cuales eran valores que no iban a poder ser reemplazados por ninguna otra variable sintáctica. Y decíamos que estos valores iban a ser representados por tokens. Adicionalmente teníamos los no terminales, los cuales eran variables sintácticas, que son valores que pueden ser sustituidos por otro conjunto de terminales y o no terminales. Y dijimos que íbamos a tener producciones. Respecto a las producciones, decíamos que eran los componentes que me iban a definir en sí la estructura, ¿de acuerdo? Del lenguaje formal. Entonces estas producciones iban a estar compuestas de un lado izquierdo, el lado izquierdo siempre iba a ser un no terminal, y iban a estar compuestas también de una flecha, la cual se podía leer como produce, y teníamos también el lado derecho, que iba a estar compuesto por símbolos terminales y o no terminales, ¿de acuerdo? Hablando de esto, de que las producciones me iban a definir la estructura del lenguaje, nosotros podemos pensar en que debe de existir entonces una forma en que nosotros podamos utilizar esas producciones para poder ir reconociendo la estructura de un lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de eso, nace el tema de derivaciones. Básicamente, ¿qué va a ser una derivación? Va a ser el conjunto de pasos que se va a seguir para llegar de un no terminal S a un conjunto de tokens, ¿sí? A un conjunto de terminales. Entonces ahí nosotros vamos a establecer en cada una de esas derivaciones, que van a ser así como que pasos, qué es o cómo es que se está realizando la sustitución de las variables sintácticas para lograr llegar a definir si esa cadena que se quiere reconocer es válida o no. Si lo queremos ver de una manera formal, tenemos el texto que se está presentando ahorita en sus pantallas, en donde el primer punto dice que las producciones van a ser reglas de escritura, ¿sí? Entonces, si yo... hablemos de un lenguaje de programación. Hablemos de C++. Si yo quiero declarar una variable en C++, ¿qué estructura es la que tengo que seguir para poder declarar una variable? Básicamente debiese de colocar yo inicialmente un tipo de dato, después debiese de colocar un identificador y al final debiese de colocar un punto y coma, ¿de acuerdo? Ahí yo estoy definiendo ¿qué? Estoy definiendo una estructura, ¿sí? Y esa estructura va a venir siendo una regla para escribir o declarar variables. ¿Me explico? Entonces, esa forma como nosotros colocamos las instrucciones van a venir definidas dentro de una producción. Cuando esa producción se trabaje y se vayan haciendo las sustituciones correspondientes, nosotros vamos a estar utilizando derivaciones a manera de poder llegar al final
a reconocer esos tokens que me sirven para saber si la estructura mediante la cual se colocó la declaración de la variable es válida. ¿Cómo van a funcionar las derivaciones? En el segundo punto nos da más o menos una descripción de cómo debiese de ser nuestro proceso. El primer punto dice que es que debemos de empezar con el símbolo inicial. Siempre que nosotros querramos reconocer si una cadena es válida, obviamente utilizando una gramática, nuestro primer símbolo dentro de nuestro conjunto de pasos para lograr saber si esa cadena es válida tiene que ser el símbolo inicial de la gramática, ¿sí? Yo no puedo iniciar con ningún otro no terminal. Si yo quiero saber si mi cadena es válida, yo tengo que empezar a desglosar todas las opciones que tengo, todos los pasos que voy a seguir desde mi símbolo inicial, ¿sí? Después de ese símbolo inicial, entonces dice que cada paso de escritura debe de sustituir a un no terminal por el lado derecho de una de sus producciones. Y entonces nos da aquí una gramática la cual nos reconoce operaciones aritméticas de suma, multiplicación, el símbolo de menos, o sea, hacer una expresión o un número negativo, el tener una expresión entre paréntesis y el token de ID, que es un identificador cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros analizamos esta gramática, sabemos que E me va a producir E más E. Sabemos que E me va a producir también E por E. Sabemos que E me va a producir menos E, que E me puede producir paréntesis de apertura, E paréntesis de cierre, y sabemos que E me puede producir ID. En función de lo que dice el párrafo anterior, significa que E puede ser reemplazado por cualquiera de esos conjuntos de componentes que les acabo de decir. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, en el tercer punto de la presentación dice que la producción de E produce menos E significa que si E denota una expresión, entonces menos E también va a denotar a una expresión. ¿Por qué? Porque seguimos utilizando el mismo no terminal E. ¿Me explico? Lo único que se hizo fue agregarle un símbolo de menos antes de la variable sintáctica E o del no terminal E. Entonces, dice que para nosotros poder hacer esa sustitución o ese reemplazo, existe una notación que debemos seguir y es la que nos muestra en la imagen de hasta abajo, en la cual tenemos el símbolo de E, que es mi símbolo inicial en la gramática que está arriba, y hay una flechita con dos líneas horizontales, ¿de acuerdo? Esa flechita se puede leer como deriva. Entonces lo que estamos diciendo ahí, si leemos esa imagen, es que el símbolo E deriva a menos E. ¿De dónde sé que esa derivación es válida? Porque si yo regreso a la gramática, hay una producción en la cual me indica que el lado izquierdo E puede ser sustituido por el lado derecho menos E. El hecho de que la gramática así lo indique es lo que me respalda, si lo queremos decir así, a que esa es una producción válida. No sé si me voy a entender o hay alguna duda. Ahí vamos a ir. En otras palabras, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Es que si yo tengo esta gramática, ¿sí? Sabemos que esta barrita que tenemos aquí es una forma abreviada de escribir la gramática y que esto que tenemos es el equivalente
a tener esto. E produce E más E. E produce E por E. E produce menos E. E produce, paréntesis, apertura, paréntesis, cierre de E. Y E produce ID. ¿Sí? Si se recuerdan, la gramática que está arriba es una abreviación de la gramática que está aquí abajo. ¿Estamos? Va. Entonces, decíamos que, o lo que acabamos de leer, implica lo siguiente. Que nosotros vamos a tener un lado izquierdo y un lado derecho en cada una de las producciones. ¿Sí? Entonces, lo que voy a encerrar en el cuadro rojo es el lado izquierdo de las producciones y lo que voy a encerrar en el cuadro azul o con el borde azul son los lados derechos. ¿Sí? Lo que me dice respecto a las derivaciones es lo siguiente. El primer punto me dice que una producción siempre debe de empezar con el símbolo inicial. ¿Cómo dijimos que íbamos a identificar al símbolo inicial? Dijimos que iba a ser el primer lado izquierdo de la primer producción. Significa que mi símbolo inicial es entonces este que tenemos acá. ¿Sí? Toda cadena que yo quiera evaluar si pertenece o no a esta gramática, la producción para reconocerlo tiene que empezar con este símbolo inicial. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener a E. Muy bien. Una vez yo ya sé que tengo que empezar con E, ahora tengo que definir qué producción puedo utilizar que tenga como lado izquierdo a ese símbolo inicial que me lleve a poder reconocer una cadena. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la cadena que quiero reconocer, voy a poner una sencilla porque es nuestro primer ejemplo. La cadena que quiero reconocer es menos ID. Ok, digamos que esta es la cadena que quiero reconocer con esa gramática. Va. Entonces yo ya sé que mi símbolo inicial es E. Entonces ahí tienen que empezar mis derivaciones. Y derivaciones es el conjunto de pasos que yo voy a seguir para poder reconocer esta cadena que pertenece a mi lenguaje formal. Va. Lo que les digo ahorita es que ahora que yo ya estoy en este símbolo inicial, yo tengo que buscar alguna producción que tenga como lado izquierdo a este símbolo, que es con el que empecé, que tenga como lado derecho un conjunto de símbolos terminales y no terminales que me permita reconocer la cadena menos ID. ¿Sí? Entonces, del conjunto de producciones que tenemos,
Identifiquemos las que tienen como lado izquierdo al símbolo inicial. Resulta que todas tienen en el lado izquierdo al símbolo inicial. Perfecto. Entonces, ¿cuál de esas producciones puedo elegir para poder llegar a reconocer menos ID? Si escojo E más E, clavado, porque la cadena que quiero reconocer no tiene un símbolo de más. Entonces, no me conviene eso. Si selecciono E por E, clavado también, porque la cadena que quiero reconocer no tiene un símbolo de multiplicación. Si selecciono menos E, suena como una opción lógica. Si selecciono paréntesis de apertura, E paréntesis de cierre, socado también, porque la cadena que quiero reconocer no tiene paréntesis. Y si selecciono ID, pues pudiese ser porque ahí está ID. ¿Cuál seleccionarían ustedes? Primero sería la tercera, a mi punto de vista. La tercera. Menos E. ¿Y por qué no seleccionan la última? Si la última ya tiene ID. Pero no tiene el símbolo menos. Exactamente. Entonces, el segundo paso que yo seguí, ¿cuál fue? Elegir una producción la cual me ayude a llegar a reconocer la cadena que quiero reconocer. Pero ya es una elección mía, o sea, yo tengo que ver la gramática y armar ahí un proceso lógico en el cual pueda yo decir, esta producción tiene cara que me va a llevar a donde quiero llegar. Entonces, una vez seleccionado eso, empezamos a crear derivaciones. Yo ya sé que es mi símbolo inicial. Después dijimos que íbamos a tener un símbolo con una flecha con dos líneas horizontales, la cual íbamos a leer como deriva A. Entonces vamos a decir que E deriva A. ¿Y por qué lado derecho dijimos que lo íbamos a sustituir? Por menos E. Perfecto. Entonces vamos a decir que E deriva A menos E. Magnífico. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a repetir mi paso 2. Tengo que buscar un valor. No, tengo que usar una producción, la cual tenga A, E, porque ahora ya me moví de esta E hacia esta E. Entonces tengo que buscar una producción que tenga a E del lado izquierdo. Veamos quiénes tienen a E del lado izquierdo. Nuevamente son todas las producciones. Que tenga como lado derecho un valor que me ayude a reconocer esta cadena. Bueno, puedo hacer el mismo análisis. Yo sé que suena muy simple, pero es solo para tratar de hacer lo más explícito que pueda el proceso lógico. Puedo empezar a analizar. Entonces, todas tienen a E del lado izquierdo, entonces tengo que tomar alguna en la que su lado derecho me lleve a reconocer menos ID. E más E, hay un símbolo más, no me sirve. E por E, hay un símbolo de multiplicación, no me sirve. Menos E, resulta que si yo sustituyo esta E nuevamente por menos E, voy a terminar con algo así. Y como que no es la estructura que quiero. Entonces no me sirve menos E. Paréntesis de apertura E, paréntesis de cierre. La cadena que quiero reconocer no tiene paréntesis, entonces no me sirve. Y de ahí encuentro que E produce el terminal ID. Entonces ahí puedo decir yo, esa me puede servir, ¿va? Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva derivación. Y vamos a decir que menos E deriva a menos E deriva a, y ahora esta E yo la voy a sustituir por el ID. Pero ¿qué es lo que me permite a mí sustituirla por ID? Es el hecho que
toda la producción en sí me dice que esa es una sustitución viable, o sea que es algo que sí puedo hacer. ¿A qué me refiero con algo que sí puedo hacer? A que E puede ser sustituido por ID. Entonces voy a terminar teniendo menos ID. Y en ese punto, esta es ya mi cadena. Veo que es igual a lo que quería reconocer. Entonces yo puedo concluir de que menos ID es una cadena válida para esta gramática de acá arriba. ¿De acuerdo? ¿Y cómo logramos llegar del símbolo inicial a la cadena final? Por medio de derivaciones. ¿Dudas, preguntas o comentarios? A eso se refería esa primer diapositiva. Y vamos a estar bien. ¿Sí? Ok. ¿Lo demás, todo bien? Todo bien hasta ahora de mi parte. Perfecto. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, el cual nos explica exactamente lo mismo, solo que las derivaciones que se siguieron acá fueron para alcanzar la cadena menos, paréntesis de apertura, ID, paréntesis de cierre, que si quieren lo podemos hacer también. Les decía hoy temprano a los de Progra, y se los digo a ustedes también, que si no sirven los dibujitos que me pongo a hacer aquí o algo así, me lo digan. Al final los dibujitos los hago con el objetivo de que se pueda entender lo que hacemos, ¿no? Mucho. Vamos. Ahora quiero reconocer la cadena menos, paréntesis abre, paréntesis cierra, con el ID en medio. ¿Cuál dijimos que iba a ser el primer paso para crear derivaciones? El símbolo inicial. El símbolo inicial, ok. ¿Quién dijimos que es el símbolo inicial de esta gramática? O de la de aquí arriba, que son la misma, solo escritas de forma diferente. ¿Sí? Perfecto. Entonces ese es mi símbolo inicial. ¿Cuál es mi segundo paso? Colocar la flechita. Nuestro segundo paso es buscar entre todas las producciones aquellas que tengan al símbolo inicial, que lo podemos generalizar al símbolo no terminal del lado izquierdo. Entonces, ¿quién tiene al no terminal E del lado izquierdo? Todas las producciones. Entonces, una vez que yo sé, ya identifiqué qué producciones son las que puedo usar, ahora voy a buscar en los lados derechos qué lado derecho me sirve para poder reconocer lo que necesito, que en este caso es menos, paréntesis de apertura, ID, paréntesis de cierre. Entonces decíamos que podemos hacer un proceso lógico, como por ejemplo, E más E, ¿será que me sirve? No, porque hay un símbolo de más y además tiene dos Es. E por E, pues hay un por y no hay por en la cadena que quiero reconocer. Menos E, suena viable. Paréntesis E, suena viable también. Y ID, pues pudiese ser también. Vale, entonces las dos primeras no me sirven para absolutamente nada. Y las tres últimas, ¿cuál me serviría para poder llegar a reconocer esto? La tercera. Okay, va. Kenny creo que fue el que habló por ahí y opinó que la tercera. Entonces podemos decir que E produce, yo ya elegí un lado derecho por el cual reemplazar E, entonces puedo crear mi producción diciendo que mi derivación, puedo crear mi derivación, entonces ya puedo decir que E deriva A menos E. ¿Por qué sé que esa es una derivación válida? Porque hay una producción que tiene a E del lado izquierdo
y que tiene A menos E del lado derecho y que es la misma producción. Eso significa que el símbolo inicial que yo coloqué como el inicio de mis derivaciones puede derivar A menos E, porque hay una regla que me lo permite hacer así, ¿sí? Que es esta tercera regla. Ok, ya que estoy ahí, ahora E sigue siendo un no terminal, significa que lo puedo seguir reemplazando. Entonces ahora vuelvo a realizar el mismo paso 2. Y el mismo paso 2 es buscar qué producciones tienen a E del lado izquierdo. Y resulta que todas tienen a E del lado izquierdo. Ya que identifiqué qué producciones tienen a E del lado izquierdo, entre ese conjunto de producciones tengo que buscar alguna en la cual su lado derecho me ayude a reconocer la cadena que quiero reconocer. En lo que hemos avanzado hasta ahora, la derivación que hicimos ya tiene el símbolo de menos, entonces ahora debiese, y aquí hay un símbolo de menos, entonces ahora debiese buscar yo a una que me permita encontrar un paréntesis. Buscamos entre todos los lados derechos que tienen a E del lado izquierdo y encuentro la cuarta producción, ¿sí? En la cual me dice que puedo reemplazar a E por paréntesis E paréntesis. Y esa suena como una buena opción, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que esta E que está aquí puede ser reemplazada por un paréntesis de apertura, una E y un paréntesis de cierre. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí hay una E y el símbolo que yo quiero sustituir es E. Entonces, puedo utilizar esa producción. Y lo que voy a hacer es decir que esta E de aquí me va a derivar a paréntesis E paréntesis. Entonces lo que ya llevaba era el terminal menos, entonces ese ya no lo puedo sustituir, solo lo sigo arrastrando de derivación en derivación. Y el no terminal E sí lo puedo sustituir por el lado derecho que haya elegido. Entonces voy a decir que esta E la voy a sustituir por paréntesis E. Porque esta producción me dice que E puede ser sustituido o produce paréntesis E paréntesis. Muy bien. Ahora, tengo el terminal menos, tengo el terminal paréntesis de apertura, tengo el terminal paréntesis de cierre y me queda este no terminal. Va. ¿Qué producciones tienen a este no terminal marcado en azul del lado izquierdo? Nuevamente son todas las producciones. Entonces ahora lo que me corresponde es elegir una producción del conjunto de las que tienen a E como lado izquierdo que tenga como lado derecho un valor que me ayude a llegar a esta cadena. El más no puede ser, el por no puede ser, el menos E no puede ser porque dentro de los paréntesis no hay menos. Otros nuevos paréntesis no me servirían porque aquí solo tengo una pareja de paréntesis y de repente encuentro una en donde me dice que E produce ID y entonces esa puede ser mi elección más viable. Eso significaría que el no terminal E puede ser sustituido por el terminal ID. Y en esta producción en donde voy ahorita, tengo al no terminal E, ¿sí? Entonces puede ser sustituido, según la última producción, por el terminal ID, dándome como resultado esta cadena de acá. Y como yo encontré una secuencia de derivaciones que me llevaron del símbolo inicial a la cadena que me estaban solicitando, entonces yo puedo decir que la cadena que me estaban solicitando es válida para el lenguaje que define esta gramática. ¿Dudas, preguntas o comentarios?
¿Se entiende cómo podemos utilizar una gramática? Ahí volviendo. Hay una metodología para poder encontrar cada uno de todos los elementos. Perdón, no te escuché bien, ¿me podrías repetir? Con esto entiendo la metodología de esto sería para poder encontrar fácilmente cualquiera de las producciones que estoy generando arriba, ¿no? Es correcto. Recordémonos que el análisis sintáctico lo que busca es reconocer estructura. Entonces, la gramática lo que te define es la estructura del lenguaje. La estructura del lenguaje dijimos que iba a estar definida por las producciones que están dentro de la gramática. Entonces, si por medio de sustituciones del lado izquierdo por lados derechos logro llegar del símbolo inicial a la cadena, significa que la cadena es válida para la estructura del lenguaje que me define la gramática. Ok. ¿Alguien más? Perfecto. Continuemos entonces. Lo que nos dice acá es que la producción produce E entre paréntesis puede aplicarse para sustituir cualquier instancia de E en cualquier cadena de símbolos gramaticales por paréntesis de E. ¿Va? Eso es lo que acabamos de hacer. Por ejemplo, decir que E por E deriva a paréntesis E por E, o bien E por E deriva a E por paréntesis E. Que si se dan cuenta, ahí lo único que se está haciendo es la sustitución del no terminal E por un lado derecho de las producciones que tienen como lado izquierdo E. Y presentan el ejemplo que resolvimos. Y a esa secuencia de pasos ya empieza a utilizar terminología más formal. Dice que se le va a llamar una derivación de menos ID a partir de E. ¿Y para qué nos sirve a nosotros derivar? Esto es muy importante y sí quisiera que lo tuvieran bien presente. Dice que la derivación proporciona la prueba de que la cadena menos ID es una instancia específica de una expresión. Si en algún momento les digo yo entonces, mire, compruébeme que esta cadena es válida para la gramática dada. ¿Sí? No es que ustedes se tengan que meter a términos de lógica y lo que ustedes quieran para hacer una comprobación. No. Lo único que tienen que hacer es construir la derivación. ¿Sí? Porque la derivación es la forma como demostramos que una cadena pertenece a un lenguaje. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Muy bien. Continuemos entonces. Hablando siempre acerca, esto es nuevamente un paréntesis al tema, pero hablando nuevamente de la notación que se utiliza para describir gramáticas, podemos y vamos a encontrar los dos símbolos que les muestro acá. Si se dan cuenta, es la flechita que dijimos que íbamos a leer como deriva a, acompañada de un símbolo diferente cada una. La primera viene acompañada de un asterisco y la otra viene acompañada de un símbolo de más. Cuando encontremos la flecha que leemos como deriva a, acompañada de un asterisco, lo vamos a leer como que el símbolo que se encuentre a la izquierda va a derivar al símbolo que se encuentra en la derecha en 0 o más pasos. Y cuando utilicemos el símbolo de más, va a significar que el símbolo que está a la izquierda deriva al símbolo que está a la derecha en 1 o más pasos. ¿De acuerdo? Dicho eso, veamos nuestro ejemplo.
Utilizando los dos nuevos símbolos que tenemos, que acabamos de aprender, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que E deriva a menos ID en E deriva a menos paréntesis ID en uno o más pasos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una sustitución directa de E hacia menos ID. Entonces no es que lo podamos hacer en 0 pasos, ¿va? Sino que siempre hay por lo menos 2 pasos para lograr llegar de E a menos ID. Y eso es lo que significa. Una pregunta. ¿Sí? Y así como arriba, entonces para cada uno, no importa el directorio, siempre debe colocar entonces uno más. Sí. No, No va a decir tú mismo y lo quiera. No. Esto es solo una anotación que la vamos a usar en un ratito, pero cuando ustedes necesiten comprobar, que era lo que les decía, sí siempre tienen que hacer esto. Ya. Sí, lo que pasa es que en un momento vamos a ver unos teoremas, podríamos decirlo, en donde se utiliza esta simbología. Entonces me interesaba que supieran qué significaba. ¿Estamos? Pero con lo que quiero quedar claro es que esto que está ahorita marcado no reemplaza a esto. ¿Sí? Cuando yo les pida derivar, lo que tienen que hacer es esto. O que les pida que comprueben algo, lo que tienen que hacer es esto mismo. Ok, entonces ahí estamos. Ahora, cuando hablamos de derivaciones podemos tener, mejor dicho, vamos a tener las siguientes definiciones. La primera definición, y aquí es donde empezamos a utilizar la simbología, dice que si un símbolo S, en donde S regularmente me representa un símbolo inicial, deriva a alfa, en donde alfa me define un conjunto de terminales, en 0 o más pasos, que es lo que me indica el asterisco, y dice que en donde S es el símbolo inicial de una gramática, G, se dice que alfa es una forma de frase de G. Alfa me puede representar cualquier conjunto de terminales. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que S me puede derivar a alfa en 0 o más pasos, y a esas derivaciones que vamos encontrando en el camino se les llama forma de frases, que es algo así como que la transformación que está sufriendo el símbolo no terminal para poder llegar al símbolo terminal. Si venimos a nuestro ejemplo y vámonos al último número 2, nosotros podemos decir que menos E es una forma de frase. Podemos decir que menos E, paréntesis de apertura, E, paréntesis de cierre, es otra forma de frase. Y podemos decir que menos, paréntesis ID, cierre de paréntesis, es otra forma de frase. Y todas ellas son formas de frases para derivar menos paréntesis ID, paréntesis, desde E. Después tenemos la definición de lo que es un enunciado, y dice que un enunciado de una gramática G es una forma de frases, es una forma de frase sin símbolos no terminales. Va. Entonces, regresemos acá nuevamente. Si quieren lo ponemos así. Menos E dijimos que es una forma de frase. Menos E, menos paréntesis, E paréntesis es una forma de frase. Y menos ID es una forma de frase. Va. Pero en función de la definición que acabamos de ver
menos E será un enunciado. Y aquí nos dice que un enunciado es una forma de frase sin símbolos, sin símbolos no terminales. Entonces, ¿será que esta forma de frase tiene símbolos terminales? ¿Tiene símbolos no terminales, perdón? No terminó. Sí, tiene a E. Y E es un no terminal, porque los no terminales quedamos que son todos los que se pueden reemplazar. Entonces, esa forma de frase no es un enunciado. Si analizamos esta otra, ¿será que esta forma de frase contiene no terminales? Sí, contiene a E también. Y E es un no terminal, porque puede ser reemplazado por algo más. Entonces, esta forma de frase no es un enunciado. Si analizamos esta última forma de frase, ¿será que tiene no terminales? No tiene. No tiene. Entonces, esto es un enunciado. ¿Sí? Todas son formas de frases y solamente esta es un enunciado. Muy bien. Después dice que el lenguaje generado por una gramática es el conjunto de todas las oraciones que se puedan reconocer con la gramática. O sea, es aquí, ¿se recuerdan ustedes lo que era el alfabeto para el análisis léxico? El alfabeto en el análisis, Sí. buenísimo, el alfabeto en el análisis léxico eran todos los símbolos que eran parte de, del lenguaje, ¿sí? En este caso, el lenguaje generado son eh, todas las cadenas que podamos formar bajo las estructuras que me definen las producciones. Después tenemos que que el lenguaje que se genera a partir de una gramática libre de contexto se va a conocer como lenguaje libre de contexto. O sea que este lenguaje que se genera a partir de la gramática, si la gramática es libre de contexto, entonces el lenguaje también va a ser libre de contexto. Y el último punto nos dice que si dos gramáticas generan el mismo lenguaje, se van a considerar como equivalentes. Ok, y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos más asociados al análisis léxico. Al análisis sintáctico, perdón. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Ok. Continuemos entonces. Aquí nos hace explícito los dos pasos que ya vimos en esta parte de acá. Y dice que cuando nosotros querramos generar una derivación, vamos a tener que hacer dos selecciones o dos pasos. El primer paso va a ser elegir qué no terminal se va a sustituir. En este caso, el no terminal que sustituíamos era E. Y el segundo paso es elegir una producción, la cual tenga a ese no terminal como lado izquierdo, que nos ayude a reconocer la cadena que queremos reconocer. Entonces es únicamente recordatorio de lo que tenemos ahí. Va. Entonces acá nos pone un ejercicio similar al que hicimos acá arriba, solo que con una cadena un poco más larga. Aquí está. Nos pregunta, ¿qué decisiones se tomaron para formar el enunciado? Quedamos que un enunciado era una forma de frase sin símbolos no terminales. Menos paréntesis ID más ID paréntesis. ¿Sí? Entonces ahora lo que quiero reconocer es la cadena
menos ID más ID paréntesis. Va. Intentemos reconocer esa cadena entonces con la misma gramática. ¿Cuál quedamos que era el primer paso? Símbolo inicial. El símbolo inicial, que es E. Va. ¿De ahí qué debo de hacer? Buscar una producción. Correcto. Busco una producción que tenga como lado izquierdo el símbolo que quiero sustituir, ¿sí? Y en esta gramática todos tienen el lado, en el lado izquierdo a E. ¿Qué producción puedo utilizar para lograr reconocer esta cadena? La tercera. Correcto, es la tercera. ¿Todos vieron que era la tercera o hubo alguien que no? La tercera me dice que E puede ser reemplazado por menos E. Entonces vamos a decir que E deriva a menos E. Ok. Ahora, menos es un terminal. Yo ya no. ¿Por qué sé que es un terminal? Porque del lado izquierdo no tengo a ningún símbolo de menos, ¿sí? Entonces no puede ser un no terminal. E sí es un no terminal, porque hay producciones que tienen el lado izquierdo a E, entonces ahora necesito sustituir a esa E. El menos sigue estando ahí, ¿va? Solo lo voy a los terminales los voy arrastrando. Ahora, ¿qué producción puedo elegir en donde E sea el lado izquierdo que me ayude a llegar a esta cadena? La cuarta, claro, paréntesis. Puedo utilizar la cuarta, en donde digo que menos E deriva a menos paréntesis E paréntesis. ¿De acuerdo? No hay ninguna producción en donde el paréntesis de apertura o el paréntesis de cierre sea al lado izquierdo, entonces tiene que ser un terminal. Por lo tanto, los arrastro y el E, que sí aparece como lado izquierdo, entonces es un terminal, es un no terminal, perdón. Entonces, ahora, esta E, ¿por qué la puedo sustituir? ¿Por qué producción? Por la primera. Primera. Exactamente. Puedo utilizar la primera. Entonces vamos a hacer, copio los terminales y sustituyo la E por el lado derecho que escogí. Entonces va a ser E más E. Perfecto. Ahora, menos es terminal, paréntesis es terminal, más es terminal, paréntesis de cierre es terminal. Menos E no es terminal. ¿Por qué lo puedo sustituir? ¿Por qué producción? Por la última producción. Por la última producción. Entonces puedo decir que esto produce copio los terminales menos paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, más, y ahora voy a decir que es ID, y como solo reemplacé la primera EVA, me queda todavía la segunda E por reemplazar. En cada derivación reemplazo solo un no terminal. Ahora, esta E, ¿por qué producción la puedo reemplazar? Del conjunto que tenga a E como lado izquierdo
por la última también. Entonces copio los terminales y reemplazo únicamente el no terminal, que va a ser ahí. Entonces, con este conjunto de derivaciones, yo logré llegar del símbolo inicial al símbolo final, a la cadena final. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Muy bien. Miguel, perdónme, ¿Sí? una pregunta tal vez algo tonta. Y retrocediéndome un poco en el tiempo. Ajá. Digamos aquí, solo para entender bien, en la E va a tener, por ejemplo, un INSTR o un numérico o algo así. Nosotros lo podemos, antes de hacer esto, tenemos que sustituirlo por este símbolo no terminal, ¿verdad? Que es C. Podemos trabajarlo así. Por ejemplo, si usted nos da una gramática que diga ISNTR, deriva o produce ISNTR más ISRTN por número o algo así, entonces lo tenemos que convertir primero nosotros a esta estructura, ¿verdad? Para reconocer la cadena, Exacto, para que se nos haga, yo siento que para que se nos haga más sencillo, o se me haga en este caso, me haga más sencillo hacer esta estructura y ir armando las derivaciones. no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. Decime si sí te logro resolver algo con eso, si no, me puedes repetir tu pregunta. Pero lo que va a ocurrir es que siempre vamos a tener que sustituir un no terminal. Y la forma en que lo sustituimos es evaluando el no terminal que queremos sustituir como lado izquierdo, en donde el símbolo que queremos sustituir sea lado izquierdo, me habilita la producción para poderla utilizar y reemplazar el no terminal por su lado derecho. Entonces, por ejemplo, aquí queríamos reemplazar a E. E resulta ser lado izquierdo de todas las producciones, entonces ahí tengo como que habilitadas todas las producciones, pero tengo que escoger una en la que su lado derecho me ayude a llegar a la estructura que yo quiero reconocer. Entonces la que me ayudaba en este caso era en la que E producía paréntesis de apertura, E paréntesis de cierre. Entonces lo que hice fue reemplazar esta E por paréntesis de apertura, E paréntesis de cierre. Pero no sé si eso es lo que me querías decir. Sí, por ahí más que todo mi duda era porque, por ejemplo, en una gramática podemos tener los no terminales como INSTR, como la palabra non, ¿verdad? Entonces, si, más que todo mi pregunta me enfocaba a eso, si esos INSTR los podemos sustituir por esta E mayúscula, Ah, que ya como te sabemos entendí. es un no terminal también, ¿verdad? En ese caso te recomiendo conservar los no terminales que te indica la gramática. Si la gramática te dice, Ok. mira, Ujú. si la gramática te dice INSTR, la recomendación es que sigas con el INSTR. Y si, no sé, me lo voy a inventar, ¿va? Y si de veras está dando mucha hueva escribir el INSTR, entonces podrías hacer el reemplazo, pero tenés que sustituir todos los INSTR por la letra que vas a utilizar. Que yo creo que fue el ejercicio que hicimos la semana pasada. Correcto, ok. Ahí queda claro. Pregunta, gracias. Sí, porque ahí en esa sustitución que hicimos no fue tanto desde el punto de vista de reconocer una cadena, sino fue para facilitar la escritura de la gramática.
Y listo. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Va. Entonces, continuando con la parte de derivaciones, resulta que nosotros vamos a tener convenciones a seguir para realizar nuestro proceso de sustitución. ¿A qué me refiero? En esta forma, como estuvimos nosotros creando nuestras derivaciones en el ejemplo, si se dan cuenta, nosotros reemplazamos de primero la e de la izquierda. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos tenido que realizar más sustituciones, o sea, si hubieran habido más símbolos, nosotros hubiéramos tenido que continuar reemplazando primero todos los no terminales que aparecieran de primero en la izquierda. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y si nosotros, en vez de sustituir el no terminal de la izquierda, hubiéramos sustituido el no terminal de la derecha, entonces para las siguientes derivaciones hubiésemos tenido que sustituir primero todos los no terminales que estuvieran más a la derecha. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar derivaciones por la izquierda cuando el primer símbolo que derivemos sea siempre el de la izquierda, y le vamos a llamar derivaciones por la derecha cuando el símbolo que derivemos sea siempre el símbolo de la derecha. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si en algún momento a ustedes se les pide una derivación por la izquierda, significa que siempre tienen que derivar de primero el no terminal que esté a la izquierda. ¿Sí? Ese es su objetivo, siempre buscar el no terminal que esté a la izquierda y reemplazarlo. Y si se les pide derivar por la derecha, entonces tienen que buscar siempre de primero el no terminal que esté a la derecha de su derivación para hacer el reemplazo. ¿A qué me refiero con eso? Acá tenemos un ejemplo de la gramática y de las derivaciones que acabamos de hacer, derivándolo por la izquierda y derivándolo por la derecha. Revisemos primero la imagen de arriba, que es la derivación por la izquierda. Lo primero que hicimos fue reemplazar el no terminal e por menos e. Después reemplazamos el no terminal e por paréntesis e paréntesis. Entonces nos quedó la forma de frase menos paréntesis e paréntesis. Después volvimos a derivar y reemplazamos la única e que teníamos, ¿sí? Y entonces nos quedó e más e. Hasta esta derivación que estamos nosotros, o sea, no nos damos cuenta si estamos haciendo una derivación por la izquierda o una derivación por la derecha. Pero ahora que encontramos que tenemos dos símbolos no terminales y que tenemos que escoger uno para derivarlo de primero, entonces ahí es donde ya se hace visible si estamos haciendo una derivación por la izquierda o por la derecha. Decíamos que la restricción con las derivaciones por la izquierda es que yo siempre, en cada derivación, voy a sustituir primero o a derivar primero el símbolo de la izquierda. Entonces, en este e más e que tenemos, como en la imagen de arriba, estamos trabajando una derivación por la izquierda, entonces el primer no terminal que voy a derivar es el e de la izquierda. ¿Por qué? Porque es una derivación por la izquierda, ¿de acuerdo? Por eso en la siguiente derivación, o en la siguiente forma de frase, en donde tenemos menos paréntesis id más e, el que se reemplazó fue el e de la izquierda, ¿sí? Porque esa fue mi restricción para poder hacer la derivación. Una vez nosotros ya hayamos derivado ese no terminal que estaba más a la izquierda, yo ya puedo seguir reemplazando los no terminales, pero siempre seleccionando el que esté más a la izquierda. Para nuestro ejemplo,
el único no terminal que nos quedaba era la segunda E. Entonces procedemos a reemplazar esa segunda E, que es mi siguiente símbolo no terminal, que se encuentra más a la izquierda. ¿Se entiende la derivación por la izquierda? ¿O hay alguna duda? En mi caso estamos muy bien. Ok, excelente. ¿Y los demás? Sí, ingeniero, se entiende. Solo ese es el proceso para, ¿verdad? Porque la derivación siempre va a llegar a la misma por ambos lados. Exactamente. Lo único que varía es cómo se van a estar reemplazando los símbolos, los no terminales. Sí, muy bien. Y Gracias. en este punto se pudiese ver así como que, ¿y para qué me sirve a mí eso? O sea, si llego al mismo resultado, ¿para qué me sirve saber si voy a hacer una derivación por la izquierda o por la derecha? Resulta que cuando estemos trabajando ya los métodos de análisis sintáctico, ahí establece si se tiene que trabajar por medio de derivaciones por la izquierda o por medio de derivaciones por la derecha. Entonces, ahorita todo esto que estamos viendo es así como que el fundamento de todo lo que necesitamos saber para poder utilizar algoritmos de análisis sintáctico. Solo dándoles un adelanto de por qué es importante. Ahora, en la imagen de abajo tenemos lo que es la derivación por la derecha. Por como vimos que funciona la derivación por la izquierda, pudiésemos ya tener ciertas conclusiones respecto a cómo va a funcionar la derivación por la derecha. En la imagen de abajo, si se dan cuenta, la primera derivación es la misma que la de la imagen de arriba, porque solamente tenemos un no terminal, un no terminal. En la siguiente derivación, en la que tiene los paréntesis y el símbolo menos, si se dan cuenta, es igual que la de arriba, porque seguimos teniendo solo un no terminal. En la tercera derivación tenemos la misma todavía, porque lo único que sustituimos fue el no terminal E, pero cuando pasamos a la cuarta derivación, ahí cambia, ¿sí? Si se dan cuenta, la penúltima derivación ya no se sustituyó el ID, ya no se sustituyó el no terminal E, que estaba más a la izquierda, sino que sustituimos el no terminal E, que estaba más a la derecha. Cuando hacemos eso, significa que estamos haciendo una derivación por la derecha. Y eso significa también que todas las derivaciones que vayamos a hacer, tenemos que buscar siempre sustituir primero o derivar primero el símbolo no terminal que esté más a la derecha. ¿Sí? Y de ahí, en la imagen de abajo, llegamos ya a la última derivación, al enunciado, en donde vemos que es el mismo que el de arriba. ¿Y qué fue lo que cambió? Únicamente el proceso. En derivación por la izquierda siempre sustituimos primero el símbolo que está más a la izquierda, y en la derivación por la derecha siempre sustituimos primero el símbolo no terminal que está más a la derecha. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, ahorita bien. Ok, ¿los demás? Todo bien. Muy bien, hijo. Estamos bien, hijo. Perfecto. Va. Entonces, quedémonos ahí y el próximo martes empezamos a ver cuál es la relación que tienen las derivaciones con los árboles de análisis sintáctico.